Sí, la pregunta que haces es muy interesante porque esa es, esa es la paradoja, si somos libres o somos libres para tener la voluntad de la naturaleza, o si hay una libertad adicional a ella. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia moderna, es curioso que esta concede menos libertad que los antiguos ante esta pregunta. Por un lado, los antiguos parecen presentarnos con un grado mayor de determinismo, o sea, darnos mecanismos para develar el determinismo de una forma aún más clara, pero también, por otro lado, parecen darnos mayor libertad. El hecho es que nuestro cuerpo, por lo menos, tiene un destino muy claro que es volverse polvo, ¿no? Entonces, antiguos y modernos, todos entablamos un diálogo con el destino. Aquí nos vemos de jóvenes entablando un diálogo con nosotros mismos de mayores, y ya sea desde el oráculo de Delfos hasta la astrología hindú, es como hacemos este diálogo. Edipo se trató de escapar de su pueblo y las religiones occidentales acuden al rezo. Incluso el agnóstico y el ateo entablan un diálogo con el destino. Podemos vivir la vida ignorando el destino, como si fuéramos eternos, y creo que muchos hacemos eso, se nos olvida, o tratamos de recordar y tratar de vivir cada día como si fuera el último, que era la filosofía de Steve Jobs. Ahora bien, si la ciencia moderna parece decirnos sorprendentemente que el tiempo es una ilusión, o que la causalidad física predetermina estados cerebrales, y la neurociencia, como vimos la vez pasada, muestra que de alguna forma parecemos haber decidido antes de creer que estamos tomando una decisión. También, si la genética es determinante, pues tomemos un momento para revisitar lo que nos dicen los antiguos sobre esto, particularmente del reino de Kuru, que está en el noroeste, lo que hoy en día es el noroeste de la India y Pakistán, a los pies de los Himalayas. Algunos citan Parashara, que es el maestro de esta disciplina que se llama Jyotish, que se traduce literalmente como matemáticas, y en Occidente se traduce como astrología. Algunos lo ubican hace 4.200 años, o sea, al final de la Edad de Bronce, que es más o menos también cuando se tienen los primeros vestigios arqueológicos de esta civilización. Puede ser mucho más vieja, pero no sabemos, ¿no? O sea, arqueológicamente por lo menos sabemos que tiene esa, esa edad. Y si vemos lo que nos dice esta antigua civilización, pues volvamos un momento a la ciencia y veamos que nos dice que primero, a nivel físico, desde el punto de vista moderno, el cerebro produce la conciencia. Es un producto de la materia que tenemos en nuestro cerebro que de alguna forma produce conciencia, pero los antiguos consideraban que la conciencia produce, por lo menos es canalizada por el cerebro, un poco lo que está diciendo Roger Penrose, que se ganó el año pasado el Premio Nobel de Física, no por esto, se lo ganó por su trabajo en los hoyos negros. Postula la existencia de una protoconciencia, algo que no es como la conciencia humana, no se refiere a Dios ni al ser del concepto budista, pero hay un ingrediente de conciencia, él dice, protoconciencia, un precursor de conciencia,
que está en todas partes. Hay instancias de esa protoconciencia en todas partes, que está decidiendo, por así decirlo, por dónde la naturaleza va manifestándose, y que también es algo que el cerebro humano aprovecha para producir la conciencia humana. Entonces, todas esas visiones de que el tiempo es una ilusión, de que las decisiones son tomadas antes de que nos parece que tomamos la decisión y todo eso, parten del principio que la materia produce la conciencia. Ahora, si partimos del principio que la conciencia produce la materia, la cosa cambia radicalmente. Pero hay que entender que la ciencia, incluso la ciencia, nos empieza a decir que lo físico es una ilusión, medio una ilusión, en el sentido que tiene que ver con nuestra percepción, con cuando nos llega un rayo de luz. La Tierra no se saldría de órbita si deja de existir el Sol. Se sabe hoy en día, por todo lo que se ha comprobado en las teorías de Einstein, hasta 8 minutos después, cuando la luz del Sol dejaría de llegarnos, cuando la fuerza gravitacional que viaja a la misma velocidad que la luz dejaría de llegarnos. Entonces, nosotros pensamos, ¿cómo? O sea, el Sol tiene una existencia independiente de nosotros. Si deja de existir, en ese momento nosotros nos deschavetamos, pero no. Hay que esperar hasta que nos enteremos que desapareció el Sol para que nos deschavetemos. Un ejemplo que se me ocurrió es de que lo físico es una ilusión, es como un eclipse. Tenemos a la Tierra que bloquea la luz del Sol y el ojo ve la luna llena oscurecida, pero existe el eclipse. O sea, el eclipse como tal no es algo que podemos guardar en una caja o que está en algún lugar. Es un producto de una percepción particular. Es una percepción que causa, o sea, el hecho de que vemos el sol y salirse y ponerse, produce los ciclos circadianos, y el que el tiempo y el espacio no nos parezcan una ilusión, sino absolutos, nos permiten hacer planes de vernos a tal hora, en tal lugar. Pero los antiguos van más allá. Hay mucha gente que ha tratado de hacer una liga entre el concepto de ilusión de la materia que nos presentan los antiguos y muchos desarrollos en la ciencia moderna, pero ya es algo un poco más filosófico. Los antiguos nos dicen que la materia misma es una ilusión. La única libertad que tenemos es la de salirnos de la ilusión. Esta es una alusión a la película Matrix, que se ha vuelto un icono cultural y que vimos aquí en la intersección, ¿no? En donde decidimos si tomamos la ruta que nos permite salirnos de la ilusión o la ruta que nos permite quedarnos en la ilusión. Y bueno, obviamente nuestra sensación de libre albedrío tiene que ver con esa capacidad de autoría de la conciencia. De alguna forma, el libre albedrío está ligado a esa sensación de autoría de la conciencia. O sea, si la conciencia produce la materia, pues hay un eco en la sensación interna de que nuestra conciencia puede producir resultados, pero no es en el nivel de la película que se proyecta que vamos a cambiar. Si la realidad que estamos experimentando es como una película, porque es una ilusión en el sentido de que es una película, no vamos a cambiar la película
desde el nivel de la película. Tampoco la vamos a cambiar con nuestra sensación de libre albedrío, con un plan desde el pensamiento, sino que lo que nos dicen los antiguos es en ese nivel que trasciende el propio pensamiento, un nivel que va más allá de la actividad mental, donde simplemente somos. Y las prácticas iniciáticas de los antiguos eran para ayudarnos a dar vuelo a esa libertad sin dañar o perder la vida. A lo mejor hay drogas que nos abren las puertas de la percatación para poder soñar más lúcidamente esta ilusión, pero a lo mejor son demasiado repentinas y dejan una huella en el instrumento que es nuestro cerebro, nuestra fisiología, el instrumento para vivir esta vida o esta ilusión, según queramos llamarle, y luego esas drogas pueden tener consecuencias y efectos colaterales que le quitan de encanto al sueño. Bueno, cuando estamos hablando de ilusión, podemos decir, ¿cuál ilusión? Cuando apagué la luz para irme a dormir, el sillón no desapareció. Mi esposa se tropezó con el sillón en la oscuridad y tiene el moretón para probarlo. ¿Qué mafufadas son esas sobre una tal ilusión? Pero para los antiguos, específicamente para la cultura védica, el creador, Ishvara, el Ishvara se define precisamente como el poseedor del poder de la ilusión. Es decir, los seres humanos compartimos una cristalización de posibilidades X y 5 sentidos X que todos tenemos, y por eso es difícil equiparar este mundo a un sueño, porque en un sueño el sillón solo existe para mí, mi esposa no se tropieza con el sillón, o por lo menos después no tiene un moretón como para demostrarnos que se tropezó. Pero según esto, si entendemos que Ishvara es el poder de la ilusión, el que crea la ilusión, por eso se le llama el creador, es la fuerza que nos permite compartir los mismos 5 sentidos y la misma realidad, por tanto. Pero podemos entender el guión de la película y también podemos salirnos de la película. Hoy vamos a hablar de ciertos mecanismos y vamos a tener alguna experiencia con ciertos mecanismos que heredamos para entender mejor el guión. Y si hay tiempo vamos a entender qué mecanismos nos ofrecen los antiguos para trascender el guión. El mecanismo que nos dan los antiguos para cambiar el guión es primero trascenderlo. Ir de un nivel en el que hay guión a un nivel en el que no hay guión, un nivel trascendental, un nivel no manifiesto de conciencia ilimitada. Y si aceptamos que es la conciencia la que crea la materia, podríamos rehacer el guión. El principio que nos da la cultura védica es irnos al lugar donde somos conciencia pura, donde nuestra individuación se sumerge en el nivel no individuado de conciencia. Entonces, a partir de ahí podemos tomar diferentes rutas y eso es lo que nos da libertad. La pregunta que hiciste, no me acuerdo, Sebastián, ¿era tu nombre? Es muy interesante porque son las rutas que elegimos o las rutas del proceso natural, pero ciertamente mantenemos la sensación que por lo menos hay un nivel de nosotros que está tomando la decisión, aunque pueda haber otro nivel de nosotros que
está más afianzado y con el que nos identificamos más, que atestigua, por así decirlo, ese proceso de manifestación de impulsos del pensamiento y actividad como resultado de esos impulsos del pensamiento, que da resultados diferentes según la dirigimos en esta dirección o en esta otra dirección. Al fin y al cabo, Ishwar es el principio creativo de nuestra propia conciencia. Entonces, cuando trascendemos, estamos yendo al nivel del ser, que es la base tanto de nuestra individuación como del primer principio creativo, que es Ishwar, o si le queremos dar un nombre y queremos tomar como referencia ese nombre de los antiguos. Entonces, terminamos con que, volviendo a la parte determinista, de que la luz que nos llega en el momento que nos insertamos nuestra respiración en el ritmo cósmico del movimiento del Sol, de la Luna, de los diferentes planetas, de lo que está detrás, las constelaciones que están detrás, detrás del sistema solar y que son el trasfondo del movimiento de los planetas. Toda esa luz, en el momento que nos llega de alguna forma, la podemos usar como elemento predictivo. Predictivo tanto de las circunstancias de una vida como de sus características psicológicas, de su personalidad. Y hoy vamos a hacer un pequeño experimento. Yo soy el que más curiosidad tiene. Pedí solo los datos que usa un astrólogo, que es la fecha, el lugar, la hora de nacimiento. Y lo hice para 2 cartas que me hicieron favor de mandar, una Julio desde Argentina y otra Luz Andrea aquí de México. Y como esto es una demostración, me atreví a hacer unas 15, 20 aseveraciones sobre 2 cartas astrales, que si todo salió bien, las personas las recibieron y ya las evaluaron. Pero lo que yo hago al principio es que intento distinguir algún rasgo muy característico, muy distintivo. Y lo que hice fue mandar una pregunta inicial para ser evaluada. Por ejemplo, en el caso de ES, no sé el nombre, sé que es una dama, sé que está casada y es lo único que sé de ella. Pero le mandé yo una pregunta para ver si podíamos anclar este entendimiento mío de su carta, si sus primeros años en la infancia tuvo un padre frío, distante, rígido o demasiado restrictivo, porque necesitaba yo confirmar eso para saber que entiendo bien la carta y seguir interpretándola. Y la respuesta, la evaluación es 0 si va mal, no, 0 si está mal, 1 si va mal, 2 si va bien y 3 si es correcto. Entonces aquí recibimos el puntaje más alto y yo ya sentí confianza. Y muchas gracias a ES por estar dispuesta a que digamos estos rasgos descubiertos en su carta y evaluarlos en público. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Beni, es un placer poder estar hoy acá en este encuentro.
y sobre todo ser de ayuda en este ejercicio. Muy interesante, demasiado interesante. Bueno, muchas gracias. Tenemos la segunda aseveración es que por esa situación de la infancia con frecuencia has experimentado el sentimiento de estar deprimida o ansiosa. ¿Cuál es la evaluación? Es la dirección correcta y el número es el 3, que es correcto. Ok. Y siguiente, también la sensación de encontrarte un tanto reprimida sin tener el beneficio del optimismo y la confianza para expresarte como eres. También el puntaje es el 3, que es correcto y es la dirección correcta. Pero como adulta, ya esta inhibición rara vez te impide hacer juicios sabios y profundos. Y la gente te percibe de tal forma que tus juicios son sabios y profundos. En esta también es correcta, número 3, puntaje. Esta primera predicción viene de una conjunción muy cercana de Saturno con el Sol. Una conjunción a menos de 1 grado, si no me equivoco. Y eso fue lo que me llamó la atención como el elemento más distintivo. Entonces, esa primera pregunta, aparte de ahí, tu poder de organización es notable. También aquí estamos hablando no solamente de algo que tú subjetivamente dirías, sino algo que es reconocido en ti. Tienes muy buen poder de organización. Sí, esa aclaración iba a ser, Beni. En realidad, bueno, no es algo que yo lo percibo, que quizás digo, me faltaría más todavía, pero muchas personas me lo han dicho, me lo han reconocido. Sí, Así que es número 3, la respuesta es correcta. eres muy buena organizadora. También eres muy trabajadora y responsable y responsable, 2 palabras. Y esto también nos estamos refiriendo a algo de cómo la gente te percibe en general. Sí, la respuesta es correcto y sobre todo que sé que cuando uno tiene un plan de vida, proyectos a cumplir, creo que es la única posibilidad de ser trabajadora y responsable, ¿no? Responsable con esa meta, digo yo, más que nada. Entonces, 3 también. Sí, 3. Bueno, creo que nunca me ha ido tan bien. También podemos ver 7 y 8 juntos, pero los vamos a analizar por separado. Se reconoce que eres muy bien intencionada, eres constructiva en tu enfoque de las cosas, siempre queriendo hacer lo correcto. Sí, es correcta también. Número 3. Imagínate, Beni, que yo vengo de una familia de clase trabajadora de acá de Argentina, zona sur. Soy la primera generación de universitaria, mi familia. Y bueno, he visto a lo largo de mi infancia y de mis primeros años de adolescencia un montón de situaciones en el lugar donde vivía yo. Y todas esas vivencias siempre siempre he pensado en poder ayudar con algo que yo pueda aportar, con ese granito de arena, ¿no? Por eso decidí ser abogada, cuando en sí no tenía conocimiento de lo que era el mundo, de lo que podría explorar, y me pareció como una primer base para poder aportar ese granito de arena. Creo que tiene que ver con esto, esta aseveración, ¿no? Sí, sobre todo cuando la juntamos con la 8. Entonces 7 podemos decir 3 y 8. O sea que no es solo entorno limitado de trabajo, sino que tienes esa proyección de buena intención y constructividad para la comunidad. Y tenemos a Julio para decirnos, que supongo conoce a ES, y para decirnos si es necesario ir alguna subjetividad de ES, pero lo estamos viendo en la carta muy claramente. Entonces, vamos a poner en 8 también 3, o sea, trabajas haces algún trabajo para la comunidad o
¿O tienes alguna aspiración en ese sentido? Tengo aspiración en ese sentido, más que nada es en cumplir un rol de buena vecina, de ponerme en los zapatos del otro, de trabajar con la empatía, de que me duela el dolor del otro, ¿no? Desde ese lado siempre trato de ayudar, no tengo un rol definido. Pero está esa dirección, esa aspiración. Entonces lo dejamos en 3. En 3, sí, sí, totalmente en 3. Ahora, aquí quiero hacer una nota, porque antes dije, bueno, como resultado de la infancia ha habido un miedo al rechazo, incluso un sentimiento de inadecuación, hasta un sentimiento mal puesto, mal ubicado de culpa. Pero aún así, y bueno, ya nos dijiste algo sobre que eres abogada, eres capaz de abrirte camino hasta la cima, y eso lo haces usando tu energía de una forma muy conservadora y controlada, y puedes tener éxito en negocios, política o liderazgo. Esta es una nota más que una pregunta o una aseveración. Pero no te estoy pidiendo que la evalúes. La 9 sí, que tienes destreza para entender cómo la gente ve las cosas y para lidiar con lo que en inglés se dice the powers that be, las personas que tienen el poder para organizar las cosas. Yo en esta también pienso que es correcta, el puntaje es un 3. Creo que también tiene que ver quizás esto con poder conversar con la gente, con que la gente pueda conversar y tratar de ayudarle un consejo o entenderlos, me parece. Sí, entiendes cómo la gente está percibiendo desde su punto de vista las cosas, y eso también te permite con éxito con las personas que tienen poder para organizar las cosas en algún nivel que tienen el poder. Bueno, le ponemos 3. Sí, totalmente, 3, correcto. Y la 10 dice, entiendes forma y estructura mejor que nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que sabes, que entiendes cómo se mueven las cosas, cómo están estructuradas las cosas. Por lo tanto, sabes cómo estructurarlas, cómo ejecutar un plan. En este caso también es correcta la aseveración, puntaje es el 3, y sí, creo que la experiencia de estos años me ha demostrado de que, bueno, sé cómo llevar adelante un plan a mediano plazo, que creo que es lo más difícil, o a largo plazo, con algunas cosas que todavía estoy trabajando en eso. 11, no sé si te atrae el sector inmobiliario, la construcción. Sí, más que nada es la construcción. ¿De qué forma? O Más sea, que nada lo que tiene que ver con la arquitectura, después con la decoración, con la comodidad, con la funcionalidad de un ambiente o de un lugar. sí, o sea, esa capacidad de entender forma y estructura también se traduce ya en un espacio físico. Le ponemos Es 3. un 3, sí, sí, es correcta. ¿Tienes aspiraciones o ambición? Una personalidad bastante fuerte, marcada. También es correcta, yo también le pongo un 3. Tengo muchas aspiraciones, bueno, sí. Ambiciones no sé si sería una palabra No correcta de sé, llamarla. en castellano la palabra ambición tiene una connotación un poco Sí, negativa, mira, negativo. pero la puse para explicar que son aspiraciones eh, de cambiar y de llegar más lejos, ¿no? Bueno, sí, completamente, eso sí, de cambiar. De hacer cosas que quizás nunca lo pudo imaginar, y la fuerte personalidad también.
Aunque bueno, con el tiempo ya me he dado cuenta de que no todo es negro o no todo es blanco, que quizás cuando era más joven, en mi tiempo más joven, bueno, sí, tenía esa forma de pensar o esa personalidad. Pero siempre me gusta trabajar desde la empatía y bueno, que no choque esa personalidad fuerte con los sentimientos de otra persona, ¿no? Sobre todo. ¿Y qué le ponemos, 2 o 3? Un 3 le ponemos. Ok. Ahora, lo que también debe ser marcado es que esas aspiraciones, e incluso tu personalidad bien asertiva, no es muy evidente para los demás porque tienes una naturaleza ecuánime y reservada. Sí, esa también es aseveración es correcta, el puntaje es 3 y es verdad, creo que tiene que ver también con esto un poco al miedo al rechazo, ¿no? Como habías dicho vos en las primeras aseveraciones, a mostrarme tal cual soy, porque mayormente yo creía que uno tenía que encajar en cierto prototipo como para ser aceptado y que a veces mostrarse tal como somos no es lo mejor. Entonces quizás ahí viene lo de reservada, pero bueno, con el tiempo esto lo estoy cambiando. Y Sí, al contrario, voy dándome cuenta que en realidad es mejor ser auténtico y no esconderse atrás de ninguna máscara, ¿no? aquí es un ejemplo de cómo una situación que es desafortunada en la niñez te sirve de adulta, porque lo que en la niñez hubiera sido una represión y una falta de confianza en expresarte, ahora se manifiesta más como una ecuanimidad y una reserva que te sirve, que es sabia, pero tú misma detectas que a lo mejor viene de un lugar en el sentido de que es por miedo al rechazo y que te estás manifestando más, pero te ha servido porque en vez de verte muy ambiciosa, tienes tus aspiraciones, pero las sigues de una forma ecuánime y reservada. Entonces, pero es interesante ver cómo proviene en cierta forma de ese problema en la infancia. Bueno, le pondremos 3 entonces. Sí, 3. Sí, es posible que estés ascendiendo, ya hayas ascendido a la cima o te estés convirtiendo o te hayas convertido en una autoridad en tu campo. En esta aseveración lo que me gustaría, esto de autoridad en tu campo, siempre en relación a esto que les contaba un poco antes, de la experiencia, o de las experiencias en la niñez sobre todo, que me han marcado, me han hecho pensar otras cuestiones, las experiencias con los demás, incluso hasta mi relación con mis clientes, clientas, relacionadas como profesional, abogada, en caso de familia, violencia. Me han llegado a entender claramente de que lo que me gustaría es quizás tener un liderazgo en lo que es desarrollo personal, trabajar quizás con mujeres, como para eh, enseñarles de alguna manera o mostrarles herramientas, ¿no? Como las herramientas que yo estuve aprendiendo, estuve investigando y sigo aprendiendo y sigo investigando, para poder sacar todo esto, para pulir todo esto y que sea una transformación para bien, ¿no? Que no toda la experiencia haya sido en vano y uno sigue metido en lo mismo, en esa mala experiencia, en esos sentimientos negativos, ¿no? Poder transformar eso. Bueno, le ponemos 2. Un 3, yo le pondría un 3, es correcto. Bueno, Estoy trabajando en llegar a la cima para mí aún. ok, el próximo punto lo explica, Ah, porque mira. el ascenso sería de forma lenta, o sea, nunca es así como ya estoy aquí, ya me disparé para allá. Es de una forma muy lenta, sistemática, responsable, con diligencia y persistencia. O sea, no corres. Exacto. Es todo un proceso. Esa es el número 3, correcta totalmente. Esa también es una cosa que es valiosa,
aunque viene de una experiencia que a lo mejor inicialmente no fue muy valiosa, que es la represión, el cuidado, no expresarte tal como eres y todo, pero ahora ya como adulta toma un sesgo. Y esto nos da un ejemplo de cómo es un horóscopo. Un horóscopo es un diálogo con la persona y te presenta con una situación y tú haces, dicen, si te dan limones, haces limonada. Entonces, no, ya como adulta, todas estas cosas, de hecho, te sirven. Las has transformado. Y este es el diálogo. Yo pienso que una carta astral es como un poema con el que nacemos. Y ya sea que nos lo lean o que la vida nos lo vaya leyendo, pero nos confrontamos a muchas cosas que están destinadas. O sea, nacemos, somos hombres o somos mujeres o somos mexicanos, o somos argentinos o somos canadienses. Eso ya determina muchas cosas. El clima, el lenguaje, y tú respondes a eso. No te tienes que leer tu horóscopo. Estás confrontándote a tu destino en todo momento y estás respondiendo. Solo que la lectura del horóscopo de repente permite darte cuenta que somos parte de algo mucho más, estamos conectados y somos parte de algo muy amplio, en el sentido que, bueno, entendemos que se puede leer la sangre, se pueden leer los genes, pero que se puede leer el mapa de la luz con la que llegamos a la luz, con la que se nos dio a luz, y entender algo de eso nos sorprende, nos permite darnos cuenta que estamos interconectados con un entorno mucho más amplio, ¿no? Que nada más la familia y la casa y la ciudad y el supermercado al que vamos. Y nos permite escuchar ese poema en una forma un poco nueva y distinta, que también nos permite entonces responder, entender y responder. Nuestro diálogo con el destino toma otra característica una vez que hemos escuchado el poema leído de esta forma. Ahora, otras personas podrían decir que eres un tanto rígida y no tienes muy buen sentido del humor. O sea, que es muy seria en tus trabajos, en tus cosas, incluso en la familia a lo mejor. Sí, esta también es correcta, puntaje 3, y sí, me ha pasado incluso con amigas, ¿no? Que cuando las conocía el primer tiempo, me notaban como muy rígida, antipática, como decimos acá, y después con el tiempo me lo han confesado, ¿no? Muchísima gente me ha dicho eso. Pensé que cuando te conocí eras tan seria, no daba ni ganas de conversar nada, y sin embargo sos completamente diferente. Y bueno, y falta de humor en tu forma de enfocar la cosa, sí es por la seriedad que me tomo, no lo que tengo que afrontar, ya es un trabajo, una tarea doméstica, Sí, sí, está es bien. verdad. Esa eres tú. Es bueno entenderse, ¿no? Y, bueno, 17 vives con particular cautela. Es como una repetición de lo que dijimos antes, que no te lanzas así nada más. Pero este lo podemos ver en el contexto del siguiente, a ver el 18. Sí, 17 y 18 van juntos. O sea, tienes principios muy claros y elevados. Y también te das cuenta que toda acción tiene una reacción.
y siempre estás atenta y dispuesta a aprender de las consecuencias de cualquier acción equivocada. Esta aseveración también es correcta, es muy, muy correcta. Puntaje estrés, sí, es como, a veces yo miro para atrás y digo, parece como que hubiese vivido varias vidas, o como que tuviese varios libros para contar, o novelas, a veces digo yo. Porque, bueno, me han sucedido varias cosas con las que algunas todavía voy luchando. Y sí, trato de estar muy conectada con lo sutil para ver si puedo recibir alguna señal, alguna respuesta, y entiendo lo del kármico, que hay algo ahí, ¿no? Que el kármico sería que viene de otra vida que tengo que resolver, y por eso acá en este plano se me está haciendo más difícil, o se me entorpece un poco el desarrollo o llegar a tal meta, ¿no? Sí, pero de alguna forma intuyes, tienes muy claro que todo es producto de una acción y una reacción y que estás en ese proceso. Sí, antes quizás me enojaba demasiado con algunas situaciones que creía que eran injustas. Pero la verdad que me doy cuenta que con esa actitud no generaba más que un círculo vicioso. Entonces ahora las acepto, las trato de ver, comprenderlas, mimetizarme con eso y salir adelante, ¿no? Sí, de niño, ¿cómo puede ser justo tener un padre frío? ¿Qué hizo uno para tener eso, no? Pero ya en una perspectiva un poco más amplia. Sí, más que nada lo del padre frío viene porque mi papá era embarcado, trabajaba en una empresa naval alemana, y en los primeros años, cuando fue su trabajo más fuerte, bueno, él viajaba continuamente, capaz que estaba 30 días afuera, y cosas así, y no había teléfono, no había como era el WhatsApp, y bueno, éramos muy pegadas con mi mamá, y yo soy la mayor de 4 hermanos, y bueno, y a veces algunas peleas que había con mi papá y mi mamá, entonces yo siempre tiraba para mi mamá. En ese aspecto, mi papá siempre fue muy rígido en el entender de que somos nenas y que tenemos que tener determinado comportamiento, por ejemplo, sentarse derecha, comer con la boca cerrada, cosas así que parecerían que son insignificantes, pero bueno, todo como va afectando, ¿no? En la edad temprana de un niño, cuando se le va moldeando el carácter y demás. Sí, sobre todo si es distante, me imagino, y cuando llega su enfoque es en que te sientes bien y tomas así, Mm, y no hay un contacto de otro tipo, pues sí. ah, claro, es verdad. Y después quizás con la adolescencia, o ya a mi edad de 20 años, tuve más acercamiento con mi papá y menos acercamiento con mi mamá. Ajá. Sí. Bueno, ahora entramos en un tema delicado, que es el del matrimonio. Y mi primera inclinación, decir que no es exactamente una fuente de alegría. Ah, y si sí es una fuente de alegría, esperaría que el marido presente ciertos signos o características. ¿Qué podrías comentar sobre esto? Yo creo que esta aseveración está en la dirección equivocada. Sí, la primera parte que dice que mi marido es una persona que realiza la meditación, eso sí, incluso él me ha metido también en este mundo de la meditación trascendental, desde que lo conozco. Y, y después, la segunda parte es la que yo digo que está en la dirección incorrecta, porque la verdad que las mejores alegrías las he tenido con mi esposo en el noviazgo y después de casarnos. Ah, pues me da mucho gusto. Y Sí, en vez de regatear y decir que yo dije que si estaba ese signo, sí habría alegría, nos pondremos un 1. mm. Quizás a veces tiene que ver con cuestiones externas, eh, cuestiones externas que, bueno, que afectan a veces, ¿no?
pero que no tiene que ver con nosotros dos, con nuestra relación. No, me da mucho gusto. Es que en tu séptima casa, que es la casa de la pareja, del marido, tienes al Sol y tienes ¿a quién más tienes? Tienes a Saturno y tienes a Júpiter. Y Júpiter es muy buena influencia, pero el Sol y Saturno podrían no serlas. Entonces yo no sé cuál iba a prevalecer. No te voy a preguntar, porque tengo que hacer una aseveración, me hubiera ido por el lado equivocado, pero también Júpiter me decía que si sí hay una fuente de alegría, el marido tiene esta característica. Entonces, qué bueno que eso prevalece y lo dejamos con 1 en vez de... Así es, dirección equivocada. Y le quitamos el sin embargo y diríamos que eres muy paciente y comprometida con hacer que si hay alguna dificultad o cualquier cosa, por encima de todo quieres que funcione la cosa. Sí, sobre todo creo que el amor tiene que ver con eso, con entender al otro, no creer que siempre tenemos nosotros la razón o estamos poniendo la vista en forma correcta, ¿no? Súper bien. Y valoras la vida familiar por encima de todo. Eso es para ti lo más importante. Sí, esa aseveración es correcta, un puntaje de 3, y sí, a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que es así, aunque al principio, bueno, cuando era adolescente yo ya quería tener los 18, los 21 para independizarme, para hacer mi vida, bueno, al final he hecho todo eso, pero siempre he vuelto y he acompañado y he estado, y sí, me doy cuenta que he hecho cosas que hacen que entienda que la familia está por encima de todo. Y también trabajo para tener mi propia familia, que es mis hijos con mi esposo. Pues es un placer conocerte. Estoy muy agradecido que hayas participado. De 21 puntos, el total, si todos hubieran sacado 3, sería 63. Nos sacamos 61, unos 99%, algo así. Sí, impresionante. Quedé, mira, re sorprendida. Así que estaba muy ansiosa y sobre todo agradecidísima por esta oportunidad. Gracias, Beni, es un placer siempre. Qué bueno, gracias.